No es de extrañar, entonces, que la primera movilización masiva contra el gobierno viniera de fuera del sistema político. En noviembre de 1898, más de 90 representantes de las cámaras de comercio se reunieron en la capital aragonesa, Zaragoza, a instancias del fabricante de espejos Basilio Paraíso. El siguiente mes de febrero, las cámaras agrarias también se reunieron en Zaragoza, esta vez por iniciativa de Joaquín Costa, el principal apoyo de la Regeneración. Ambos grupos de cámaras se veían a sí mismos como representantes de la masa neutral, las clases mediocres excluidas por el sistema político, y como hombres rectos que se mantuvieron en un contraste condenatorio con la clase política privilegiada y parasitaria. Pusieron impuestos más bajos, un presupuesto muy reducido y la revisión de la administración pública agarró tracción. La agitación de los sectores comercial e industrial reflejó la medida en que la restauración estaba fuera de contacto con la España urbana, pero el hecho de que muchos campesinos propietarios también estuvieran desencantados era indicativo de lo poco representativa que se había vuelto. Por otro lado, la oposición de las cámaras se ve socavada por su propia incoherencia, ya que clamaban por recortes presupuestarios y fiscales mientras exigían una mayor inversión pública. No es sorprendente que careciesen de una estrategia común. Mientras que las cámaras de comercio buscaban convertirse en un lobby económico, las cámaras agrarias tenían como objetivo fundar un partido político que estableciera, en palabras de Costa, un gobierno auténticamente nacional. El primer gobierno comprometido con la regeneración fue el del conservador Francisco Silvela en marzo de 1899. Pocos políticos monárquicos estaban más agradecidos por la necesidad de una reforma de largo alcance que el líder conservador. Muy consciente de que, desafortunadamente, no existe un electorado real, y que los gobiernos de la Restauración se divorciaron de la opinión pública dejando un abismo insondable entre ellos, declaró rotundamente que «mi único pensamiento es dirigirme, con la mayor velocidad posible, hacia la regeneración del país». Esto recibió una forma tangible gracias a la creación de dos nuevos ministerios, Instrucción Pública y Agricultura, Industria y Comercio. La solución de modernización de Costa de la escuela y la despensa, es decir, la educación y la economía, parecían estar en marcha. Sin embargo, la prioridad primordial del gobierno era la desesperada difícil situación financiera del Estado tras la pérdida de las colonias y el costo de la guerra, ya que el 43% del presupuesto había sido consumido en 1898 por los pagos de intereses sobre la deuda nacional. Cuando los bancos extranjeros cuestionaron la solvencia del Estado español, se veía venir la perspectiva de un déficit. El enérgico e ingenioso ministro de Economía, Raimundo Fernández Villaverde, revisó el sistema tributario y redujo el gasto público en un esfuerzo por frenar la deuda y equilibrar el presupuesto. Los aumentos de impuestos resultantes enfurecieron a las cámaras de comercio, especialmente en Cataluña, la región más golpeada por la debacle colonial. Las cámaras respondieron a los aumentos de impuestos cerrando tiendas y negocios en toda España el 26 de junio de 1899, sobre todo en Barcelona, donde el sentimiento regionalista indujo a las cámaras a exigir un régimen financiero especial como así tenían los vascos. La protesta en la capital catalana culminó con una huelga de impuestos, pero la respuesta del gobierno fue inquebrantable, las empresas fueron embargadas, sus propietarios encarcelados y el impago de impuestos fue declarado un acto de sedición. Toda la resistencia había terminado para el 18 de noviembre. En un esfuerzo por relanzar su campaña, las cámaras de comercio y agricultura crearon el partido político de la Unión Nacional a principios de 1900. El problema era que la política económica de Fernández Villaverde estaba ganando rápidamente tracción. No solo logró un superávit presupuestario de 52 millones de pesetas en 1900, el primero en décadas, sino que también rescató al Estado de la bancarrota. Los cierres y la huelga fiscal habían fracasado. En esta etapa, Costa se había desilusionado por completo con la masa neutral, denunciando a sus compatriotas españoles como locos, burros y cobardes, y a los políticos como enemigos públicos. Los españoles todavía estaban en su infancia política, concluyó, y necesitaban un cirujano de hierro para sacar a la nación del cautiverio en el que gime. La Unión Nacional ganó solo 2 escaños en las elecciones generales de 1901, colapsando poco después a través de las luchas internas. La erupción de las masas. La Unión Nacional no había logrado alcanzar sus objetivos, sobre todo la creación de una alternativa gubernamental a los dos partidos monárquicos.
Sin embargo, la prolongada protesta de las cámaras de comercio y agricultura había sido fundamental para alimentar el debate nacional sobre la regeneración y para reunir a comerciantes, artesanos y agricultores. De hecho, las cámaras habían demostrado que la clave para romper el sistema de restauración elitista estaba en la movilización de las masas. Puede que la Unión Nacional no hubiera asegurado aún sus objetivos, pero actuó como un poderoso estímulo para otras fuerzas, sobre todo para los republicanos. Dada la naturaleza sobria y oculta de su envejecido liderazgo nacional, no era de extrañar que el despertar del movimiento republicano tomara la forma de una insurgencia local, la cual estalló por primera vez en la tercera ciudad más grande de España, Valencia. Los republicanos valencianos movilizaron tanto a las clases trabajadoras como a las clases medias y, por lo tanto, lograron elegir a un diputado de las Cortes en 1898, para derrotar a los monárquicos en las elecciones generales de 1900 y para ganar el control del Consejo de la Ciudad en 1901. Los republicanos valencianos habían destrozado el molde de la política de la Restauración al derrotar a los monárquicos. Este no fue un triunfo momentáneo. Iban a ganar 5 elecciones generales seguidas y a dirigir el Consejo de la Ciudad durante todos menos 4 años hasta el golpe de Estado de 1923. En el proceso, los republicanos de Valencia crearon el primer partido político moderno en España. La clave del triunfo de los republicanos en Valencia fue su populismo, es decir, la movilización de diferentes clases sociales por medio de un discurso demagógico centrado en un líder carismático. El populismo rompió con el idioma cultivado y algo anticuado del republicanismo al adoptar un discurso coloquial, a veces vulgar, que se construyó sobre una visión del mundo maniquea altamente moralista que enfrentaba al pueblo bueno contra el privilegiado o rico malo, y que se resumía en una frase: todos nosotros contra unos pocos. El liderazgo carismático fue proporcionado por la figura fornida y barbuda de Vicente Blasco Ibáñez, un político y novelista de unos 30 años. Nacido en el distrito central de la ciudad, hogar de comerciantes y artesanos, no cabe duda de que Blasco, como era conocido, era uno del pueblo. Estas son mis personas, recordaba a sus audiencias, entre ellos nací yo. De esta manera, era sociable y con los pies en la tierra, confraternizando con el público en las calles, en las estaciones de tren y en los centros de fiesta locales. Aún así, como líder, era, como su héroe, Víctor Hugo, más grande que la vida. En Movimiento Perpetuo, Blasco publicó polémicas regulares en los periódicos, dio discursos conmovedores, escribió novelas y luchó en duelos, casi muriendo en uno de ellos. Su dramático escape de la policía en un barco de contrabandistas con destino a Argelia le dio lugar a su leyenda, al igual que su encarcelamiento por protestar contra la guerra cubana y la supervivencia de 2 atentados contra su vida. Cuando llegó a la estación de tren de Valencia, sería recibido por hasta 2000 partidarios enardecidos, mientras que el último deseo de un veterano republicano era ser enterrado con un retrato de su líder. El bohemio Blasco era, en resumen, un político amado e idolatrado por su pueblo y por sus votantes. Tal era su centralidad para el movimiento que los republicanos de Valencia no eran conocidos por el nombre del partido, sino simplemente como blasquistas. Era totalmente apropiado que el primer gran éxito literario de este republicano iconoclasta, La Barraca, se hubiera publicado en el año de 1898. Y hasta aquí, queridos amigos, el capítulo de hoy. Estén atentos a las próximas entregas, que se vienen muy interesantes. Muchas gracias y hasta pronto.